Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que nos esté viendo. Bienvenidos a este experimento, a este espacio de conversación que vamos a tener con nuestro amigo Cristian Delgado, que está al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está Eduardo? Tanto tiempo, tantos días sin vernos. En... Tantos días acumulados, diría yo, ¿no? Exacto. Le vamos a llamar como le llamábamos antes, ¿no? ¿Todo tiempo pasado fue anterior? Sin O... duda, todo tiempo Porque no, todo tiempo pasado, algunos dicen que fue mejor, pero acá nosotros le decimos todo tiempo pasado fue anterior. fue Entonces, anterior nomás, nada algo, más, no sabemos si fue mejor o no. la gente a lo mejor antes nos conocía la voz y nos escuchaba los días sábados por la mañana. Ahora Sí. no es su teléfono, no es su computador, somos así. Así Esto es somos. lo que hay, esto es lo Esto es que lo hay. que hay. ¿Ah? Si usted pensaba que éramos musculosos, no. No, 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 no es no. así. El Todo lo holding, que pasó en ese tiempo. claro, el holding simpatía. El Exactamente. holding simpatía. Con el segundo piso que teníamos en Simpatía TV que nunca existió, po. Nunca existió el segundo piso, Nunca existió era una Simpatía. parte del pasillo que. Esa era la magia de la radio y la magia de la TV, ¿eh? Que decíamos, no, estamos en segundo piso, mentira. Teníamos Claro. ¿cuánto el locutorio tenía? ¿Dos por dos, tres por tres, Sí, una cosa así? un poquito de 3x3, una cosa así, claro. Y el resto, Y puro amor nomás. puro amor. Oye, siempre le decíamos y menos mal que los invitados siempre nos seguían el juego, porque estábamos, estábamos ahí con Simpatía TV y le decíamos, mira, mira, y mirábamos para arriba, mira, el segundo piso está lleno de gente, todo te vino a ver a ti, le decíamos, y el invitado saludaba, qué sé Sí, pues no, yo. sí, o cuando le decíamos, no, estamos en el patio de las comunicaciones, y mentira, era el patio de las micros que estaba, la radio estaba en el terminal Transcentro, Era muy, y muy buen tiempo ese. era como DJ simpático, DJ perillita, nunca existieron, eran Nunca parte de la existió magia, DJ po. Perillita, nunca, DJ Perillita nunca existió, pero sí existió Rufino. Ese sí existió, po. Ese Ru- era, Rufino era mi el- asistente personal. ese sí existió, Sí, que después, ¿cómo se llama? Wilmer, que después Miguel. armó su negocio, qué sé Sí. yo, y Oye, claro, él sí existió. le está yendo bien a Vilmer, ¿no? Oye, sí, le está yendo bastante bien. Sí, 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 partió vendiendo comida para perros por kilo, weón. Ahora tiene el tremendo mini market y además un local de comida. Está bien, No, Vilmer. está bien, está bien. Bien, bien, un abrazo para él. Suerte que, bueno, los que escuchaban la radio conocerán a Carlos Alegría y él lo tenía en la ruina. Ahora, como Carlos ya le cuesta más ir a Peñaflor, ya como que Claro. pudo salir del hoyo que lo tenía, po. Oye, y hay una sola persona que puede develar el secreto, pues, porque a mí me preguntan, ¿y qué pasó con Radio Simpatía? Me dicen. ¿Qué pasó con la Cuéntanos, radio? cuéntanos, pues, Cristian, ¿qué pasó con Radio Simpatía? ¿Qué pasó con la querida Radio Simpatía y con el Así holding es. Simpatía? Porque se bajó todo, po. Radio Simpatía que partió el año 2016, final del 2015 empezamos a trabajar en el proyecto. 2016 ya le dimos forma, que al principio era llenamos de alegría tu día. Ese era el eslogan. Ah, mira, Así, ya, así partió. Radio ya, Simpatía, llenamos de alegría tu día. ya. Y estuvimos harto tiempo al aire. Radio Simpatía 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tuvimos casi 8 años al aire, Eduardo. Pandemia de por medio. ¿Cuándo terminó? Porque, bueno, ahí tú nos vas a contar quién asume la radio, pero ¿hasta cuándo se llamó Radio Simpatía? Radio Simpatía se llamó hasta el 31 de marzo del 2024. Ahí, Ah, mira. ahí nosotros tuvimos una reunión, esa semana tuvimos una reunión con Carlos Alegría, que éramos las dos personas que estábamos a la cabeza de la radio. Sí. A ver, la Radio Simpatía, como Radio Simpatía, estuvo un año arrendada, ocupando el mismo nombre, ¿ya? Por un candidato político. Que podemos decir el nombre, ¿no? El año 23 sería? El año 23 y hasta finales hasta marzo del 24, Ah, ya, 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 ¿ya? ya. Porque Ya, la, pues la radio, digamos el la- nombre nomás. ¿cómo se llama el alcalde que salió electo en Peñaflor? Ya, él mismo.
No sabéis ni a quién, no sabéis que se la arrendaste a Rodrigo Cornejo. A él mismo, que se me olvida el nombre. Ya. Entonces, la tuvimos arrendada ahí cerca de un año la radio, pero se seguía ahí, arrendamos la radio completa. Ah, ya en mano. ¿Ok? Aquí está el arriendo. Se pueden ocupar el nombre, pueden ocupar las redes, por eso a lo mejor la gente se va a dar cuenta que el último año de Radio Simpatía había mucha publicidad política del Sí, alcalde que era Peñaflor. por supuesto. Era claro, si la tenía arrendada él. Entonces, porque ya los números ya no nos estaban dando. O sea, Sí. nosotros ya veníamos con un tema, a pesar de que pasamos la pandemia, Eduardo, Mm. nosotros veníamos con un tema, con un déficit del año 2022 donde las publicidades era muy difícil vender la radio. Ahí hicimos el cambio, de hecho, antes de llegar a todo esto, la radio al principio era un estilo tropical, cumbia, qué sé yo. Y en el año 2021, eh, porque ya era difícil venderla así, ya veníamos con un problema de caja, 21, por ahí, y decidimos cambiar el estilo musical y ya le hicimos más anglo, más romántica, para llegar a toda la gente, no un segmento, porque al principio Exacto. nosotros nos enfocábamos en un solo segmento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el cambio, repuntamos un poco, logramos sobrevivir el 21, 22, pero a duras Mm. penas, o sea, teníamos que pagar el arriendo, pagar los gastos comunes y era, o sea, no alcanzaba para más. ¿Cachai? O sea, no, algunas personas pensaban que los que estábamos a la cabeza, puta, la cortábamos con cincel y teníamos cuenta corriente, pero no. O sea, yo nunca gané nada con Radio Simpatía, ¿cachai? Era más por corazón que lo hacía. Y el año 2023, que fue el último año que transmitimos la Semana de Peña Florina, que inclusive ya estábamos cortos de personal, ya no teníamos para pagarle al personal, sí, fue una crisis Mm. bien heavy. Ahí llegamos al consenso y a la decisión de que teníamos que arrendarlo, porque ya, yo no tenía el tiempo, Carlos tampoco tenía el tiempo como para poder seguir subsistiendo. Y sabéis que el tema con las redes sociales, si es que uno no estaba metido con un político o amparado bajo un político, para una Mm. radio comunitaria es súper difícil subsistir. Es Y nosotros complicado. siempre tuvimos el concepto de que teníamos que ser independientes. O sea, nosotros éramos independientes y que no nos vendíamos a nadie. Siempre fuimos así como medio idealistas en eso. Y finalmente, porque no queríamos que nadie nos controlara. ¿Cachai? Que no tuviéramos que rendirle cuenta a nadie. Pero mantener una radio comunitaria es súper complicado. O sea, piensa que el transmisor, puta, ves que se nos echaba a perder, eran 300 lucas que teníamos que desembolsar. La última vez se quemó el computador. Chuta. Entonces, claro, son equipos que finalmente, si tú decís, oye, claro, puede pasar porque encendidos noche y día. Después tuvimos la mala idea de contratar a ciertos locutores que no trataron bien los equipos, que más Mm. encima nos destruyeron, otras que finalmente se fueron perdiendo cosas, fueron pasando una cantidad de temas que locutores que vendían, pero la plata nunca llegaba y después no nos enterábamos y teníamos que devolver plata. Me estaba acordando de eso, weón. Una locura, yo no voy a decir nombre, pero si es que No, esa no, no. persona nos ve, va a saber quién es, Sí, ¿cachai? sin duda. Sí. Y finalmente ya los números nos dieron, Radio Simpático estuvo arrendado un año, año en que finalmente era para pagar el arriendo, para pagar el internet. Ya no nos alcanzaba para hacer mantenciones de equipo. De hecho, ¿tú te acuerdas, Eduardo, que los últimos programas los canales sonaban y chicharreaban? Había de repente uno estaba hablando y se escuchaba por un solo canal. Exacto. Sí, Era pues. una, era una Me, locura. Entonces, me tocó hacer algunas entrevistas en periodo de campaña política por la constitucional, en donde de repente había que pegarle a los había que cables, pegarle, había que pegarle al canal para que había saliera. que darle un golpecito así para que conectara no sé qué cosa con otra cosa y al final, claro. Pero bueno, Entonces, pero así que mira, así a puro ñeque y con todas las dificultades que significa hacer radio, por Dios que es lindo, ¿no?
Es bonito hacer radio, es bonito. Maravilla. Para mí fue cumplir un sueño que siempre lo quise y de hecho por eso estamos acá también haciendo Sí, este, pues, este además. experimento. Y finalmente, como te digo, la radio el 31 de marzo ya murió Radio Simpatía, ya no había más programa al aire. Y ahí nosotros la radio ya la devolvimos al inversionista que era Nefer Guerra, porque finalmente él fue el inversionista que compró la frecuencia, Sí. nos dio los equipos, nosotros después la hicimos subsistir, pero él fue la persona que hizo todos los papeles y puso la inversión inicial. Y ahora entiendo que se la arrendaron, está arrendada, la frecuencia está arrendada, pero ahora tiene otro nombre la radio. No No sé sé cómo cómo se se llama. llama. No, no sé cómo No, se no sé llama. cómo se llama. Tiene otro nombre, entiendo que tocan el mismo estilo musical que dejamos nosotros, de hecho deben ser las mismas canciones. Eh, pero así llegó el término del proyecto Radio Simpatía. Y Simpatía TV y tantos programas que hicimos. Los Sí, pues. festivales, Semana Peña Florina, Inolvidable, inolvidable la casa del herrero en la Picá Mi Casa, ¿te acuerdas tú? en la Pica Mi Casa. Sí. Por Dios, qué manera de comer, hombre. Oye, lo pasábamos bien. Qué manera de Y comer. Por Dios que nos atendieron bien allá. nos atendían bien. Cuando hacíamos la Casa del Herrero, Mm. cuando salíamos a terreno. Una vez fuimos a Pollos del Sur, ¿te acuerdas una vez también? También, pues, también fuimos a Pollos del Sur, una Sí. vez entrevistamos al saliente alcalde Nivaldo Mesa y se nos cortó la transmisión. Cuando se nos pegaba el computador, Nos ¿te cayó acuerdas? el internet, todo. Estábamos, esa Sí. vez, en mi computador, que era un MacBook Pro, ¿cachai? Que decíamos, ya, esta cuestión no se corta nunca. A mí me faltaba hacer una actualización y dije, ah, la hago después. Y le hago después, la hago después. Y estábamos con el OBS, que es el programa que ocupábamos, y de repente se quedaba pegado, po. Y se pegaba, y al final terminamos con dos celulares. Claro, claro, claro. Y pidiéndole las disculpas al alcalde, diciéndole Y ahí esperemos estaba un recién saliendo, ¿no es poquito. cierto? Sí, pues estaba recién asumiendo su primer periodo. O sea, o llevaba, qué sé yo, un año, ponte tú, una cosa así. Que era como una entrevista que nos debía, algo así, Claro, porque... claro, claro. Oye, y by the way, mucha gente pensaba que esta era la radio de Nivaldo Mesa. Nosotros siempre nos decían, esta es la radio del alcalde. Nunca fue. Nosotros le No, pegábamos palo para todos, ¿cachai? la Era de la basura, basura, sí. ¿no? De la basura. Fue Ahí yo me acuerdo que se puso pero rojo, así. tanto, 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 Nivaldo. Y después salimos del aire y tuvimos una conversación muy sincera, franca y abierta, porque a Nivaldo yo lo conozco. Bueno, tú sabes que yo también fui candidato a Sí, concejal po, alguna vez. sí. Bueno, en ese tiempo que yo fui candidato, él también fue candidato a concejal. Entonces nos conocí, o sea, no éramos íntimos amigos, pero sí nos ubicábamos, nos conocíamos, sabíamos quién era el otro, etcétera. Y terminamos esa transmisión y tuvimos una conversación muy seria con Nivaldo, pero era la oportunidad que tenía porque además teníamos muy alta sintonía en esas entrevistas. Sí, Eh, Y aparte Era que la estaba... oportunidad. ¿Y te acuerdas que había habido una polémica por eso? Sí, pues, Eh, y entonces era momento de aclararlo, si había que aclararlo en ese momento. era eso, Porque era siempre hubo harto detractor. era eso y bueno, se enojó, lo conversamos al final, ya se calmó, qué sé yo, y cuando ya ganó su segundo periodo, su segunda elección, Claro que ustedes justo estaban a ti te tocó estar ahí en el comando de Nivaldo cuando ganaron. sí, estábamos en el liceo y cuando ya la cifra mágica a la que hacíamos Claro, referencia delante ya no daba vuelta atrás, nos fuimos al comando de Nivaldo, pudimos hablar bueno, estaban los consejeros regionales, estaba Berríos como consejero regional, estaba el diputado Leiva, bueno, Nivaldo naturalmente, candidatos a concejal que habían ganado y otros que no, pero pudimos conversar con mucha gente y por supuesto que entrevistamos a Nivaldo. Por supuesto que lo entrevistamos y era una celebración mm, eso, naturalmente, era una celebración. Estaba muy contento, muy contento. que ahí un off the record que Carlos Alegría estaba al aire por el 106.5
Y cuando ustedes estaban transmitiendo por Simpatía TV y Carlos vio que ustedes tenían catering, Exacto. Carlos cerró la transmisión. Carlos no cerró la transmisión, dijo vamos a una canción y Carlos se fue al Se catering. fue, se fue a comer. Sí, se fue a comer. Y nosotros con mucho cariño, la gente de la municipalidad, pues estábamos en el liceo en ese minuto. Con mucho cariño, la gente de la municipalidad que uno conoce, yo le dije a uno de ellos que ubico, le dije, oye, no tenéis nada para comer, hemos andado todo el día en la calle, no, vengan para acá, pero no le cuenten a nadie. Y entramos, estaba, bueno, habíamos un par de personas ahí. Como siempre. Siempre. Así que eso pasó, esa fue la historia de la radio, pues, y Eso, ahí ya llegamos al final de, ¿cómo se llama? De lo que, bueno, finalmente ya todos saben y cómo está la economía. Los medios son los primeros que caen, sobre todo los comunales que nos llamamos independientes. Así que no, y cuesta mucho financiar, cuesta mucho, es mucho, mucho, mucho. mucho Es financiar. bonito, pero cuesta mucho financiar una radio. Cuesta mucho, mucho, mucho. Y eso que habíamos locutores que lo hacíamos por el cariño y por el gusto de hacer radio nomás, po. O sea, por ejemplo, poca Sí, gente ganó plata con Radio Simpatía. no, sí, era puro cariño nomás, Sí, era puro era el puro último cariño. año las redes sociales nos mataban porque finalmente cuando uno iba a vender publicidad te decían, ah, pero ¿sabes qué? Porque nos hacían, oye, ¿y cómo mido a cuánto llegué? Pucha, no podemos, tenemos que hacer una encuesta que la hacemos una vez cada 2 años porque no tenemos plata. No, pero es que si yo publico en redes sociales sé a cuánta gente voy a llegar y puedo dirigirla a Claro, quien quiero que llegue. Ah, ya, bueno. claro. No, sí, no, sí cuesta mucho. Pero esas elecciones marcaron, yo creo, una forma de hacer radio que en la comuna no se había visto, que es tener la radio en la calle. ¿Ah? O sea, con el A nosotros nos comercio gustaba eso, nos siempre gustaba lo eso. acompañamos, al comercio Sí, siempre lo acompañamos en periodo de pandemia, en periodo más difícil estuvimos con el comercio. con el estallido social estuvimos, Todo. pero nosotros no estuvimos reporteando, por ejemplo, los desmanes ni las protestas. No, porque sabíamos que era una cuestión maquinada que está manipulando a la gente. Sí, nosotros sí, Eduardo, siempre lo conversamos, ¿te acuerdas? Siempre lo hemos dicho eso. Sí, Y, sí, y de hecho recibimos amenazas porque nosotros subíamos posts así como, oye, a la gente que pillaron robándoles van a hacer esto. Y no, claro, claro, claro. Sí, eh, esas son cosas que la gente no sabe en su casa. exacto, exacto, o sea, eh, yo, y ahí son las ironías de la vida, po. Pensar que la misma persona que nos cortaba la autopista cuando veníamos de Santiago y nos demorábamos 3 horas en llegar, ahora es autoridad. Bueno, Ahora, ironías de la vida, ¿no? así son las cosas. Así Oye, son las cosas. pero como te digo, o sea, siempre en la calle, primero con el comercio y luego marcamos, yo creo, un estilo con las entrevistas a los candidatos, hablamos cara a cara con los candidatos, le damos nuestra opinión, ellos muy amablemente siempre nos respondían, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas elecciones municipales fueron un antes y un después, yo creo, ¿no? La anterior a esta, me refiero. Porque, Las porque que la grabábamos en la radio, plaza, ¿te acuerdas? exactamente, exactamente, Claro. con los candidatos a concejal, con los candidatos a Ah, core, y era uno más, a los constituyentes. los constituyentes, etcétera. O sea, era muy, muy, muy especial eso porque la gente terminaba informándose con nosotros y lo conversábamos antes de salir al aire. Otros medios también se informaban con nosotros para ¿Sí? dar a conocer sus datos, que no eran de ellos, eran nuestros, con una, digámoslo así, a la chilena, ¿no? Con una chispeza que nosotros le poníamos, porque éramos, antes que la televisión, muchas veces dábamos cifras ¿Sí? y nos conectábamos a la entrevista que en la tele estaban haciendo, cuando hablaban los ganadores, etcétera, etcétera, y luego comentábamos eso, o sea, no nos quedábamos solo Claro, con había un el, comentario y había un análisis de por medio. exacto, O sea, que exactamente, a ti y a mí siempre nos gustó el análisis exacto. y, y ¿cómo se llama? Y era lo entretenido, porque los dos teníamos opiniones distintas, pero siempre llegábamos a un acuerdo, siempre llegábamos a un consenso, y eso era lo entretenido.
No, muy, muy, muy bonito. Y tan reñidas como aquellas elecciones municipales y regionales fueron las que acabamos de tener, pues, Cristian, Ahora en acabamos de donde, tener elecciones, pues, don Eduardo. por supuesto que sí, pues, y se echó de menos, fíjate, la radio. Me preguntaban, ¿ah? Oye, la simpatía, todavía se habla de la simpatía. ¿Y la ¿Eh? simpatía va a transmitir las elecciones? Yo, Pues yo en lamentablemente no. ahí yo me acordé de eso, ¿ah? Y dije, ay, pensar que antes hacíamos esta cuestión. Sí, pues. Claro que sí, claro que sí. ¿Y hay alguna, en la provincia, en esta ocasión hubo poca Mira, sorpresa, a excepción de Peñaflor? eso te iba a preguntar, ¿Peñaflor fue una sorpresa? ¿Peñaflor fue Eh, un... o se sabía? ¿O qué decía la mira, calle? ¿Qué decía la feria? el pulso, mira, hay varios pulsos, ¿no? Callejero optó, al menos yo que anduve en la calle también, porque estuve trabajando por una candidatura un tiempo, el pulso callejero a mí me señalaba que iba a haber un cambio. Ya, Lo que yo no tenía claro era qué cambio iba a haber. ¿Sí? Yo pensé que el cambio iba a ir por otra línea, pero finalmente el cambio se produjo. El cambio se produjo, Nivaldo no pudo doblegar a su más cercano rival, que era precisamente Rodrigo Cornejo. Y finalmente Nivaldo Mesa termina obteniendo un 29,78%, 29,7% de la votación, en circunstancias que Rodrigo Cornejo alcanzó al 33,8%, transformándose, ¿no es cierto?, en el nuevo alcalde de la comuna. ¿Qué te parece ese cambio a ti? mira, yo conocí a Aníbaldo y me gustó un poco el cambio que él hizo, ¿ah? Cuando entró, cuando salió Fuente y entró Aníbaldo Mesa, se notó el cambio de Peñaflor, porque Peñaflor estaba como estancado antes, era un Peñaflor bastante estancado. Sin embargo, cuando ya, yo creo que 2 periodos por un alcalde está bien, porque se ven avances. Más de 2 periodos creo que ya se estanca, ¿cachai? Se acojona, como Eh, dirían los españoles. claro, claro. Por ejemplo, mira, yo me acuerdo que Rodrigo Cornejo, alguna vez hablé con él y tenía varias ideas de cambio, sus ideas eran bastante buenas, eh, era como mantener, yo sé que son de sectores totalmente distintos, porque Nivaldo es DC y Sí, Rodrigo Cornejo es UDI. UDI, Entonces, pero ¿sabes qué? Entre la DC y la UDI igual hay continuidad, según creo yo, porque no son extremos, son más tirados para el centro, sí, ¿me entendí? sí. Entonces creo que Cornejo puede ser una buena continuidad de lo que venía haciendo Nivaldo. Eso yo creo que sí, que va a ser bien para Peñaflor. Igual, si te dais cuenta, en Peñaflor votaron 67.000 personas, 20.000 personas, 21.000 personas votaron por Cornejo Exacto, y 18.500 por Nivaldo. O sea, exacto. tampoco es el universo tampoco es tanto. Digámoslo, 18 y 33 dijiste, no, 18 y 18 y 22. 20 y 18 y 20, 20, o sea, perdón. 18 18, y 21. 18 y claro, 21. O sea, por 3 luquitas, por 3 luquitas, sí, o sea, tampoco es tanto. sí, ¿Cachai? Por ejemplo, la participación a nivel nacional, Eduardo, estuvo el 84, 85%. En Peñaflor estuvo el 89,97. Y un poco, me acuerdo cuando hacíamos el tema esta de las constituyentes, anda alrededor de eso, ¿ah? sí, sí, Anda alrededor de eso. sí, sí. Para no dejarlos afuera, hay que decir, bueno, con una votación mucho más baja, ¿no es cierto? Con un 20% Manuel Fuentes, con un 9% Diego San Martín,
con un 5,5% Claudia Aranguis, y la familia de Emma Morales, que siempre vota por ella, lo siguió haciendo, 1,8%. Que eso eran independiente. Sí, ganaron los dos que iban por partido, fíjate. Ganar, claro, porque el otro iban por independiente, pero Manuel Fuentes, por ejemplo, no iba apoyado por ningún partido, No, 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 no. iba Él, independiente él solo. absolutamente solo, él renunció. Claro, Y ¿y en qué sí, quedó? mm, ¿Y en qué quedó ese problema que habían con las firmas? bueno, eso está en proceso de investigación todavía. Eso Mm, está en proceso de investigación todavía y bueno, pueden haber noticias más adelante, pero hasta donde yo sé al menos, aún no se pronuncia un tribunal, están como en proceso de está en proceso. investigación. Oye, en Talagante, en la comuna donde yo estoy, habían, eran poquitos, eran solamente tres candidatos. Sí, tres candidatos. Estaba el Enrique, perdón, el Sebastián Rosas Guerrero, que él era anteriormente era concejal. Él estaba por la lista Chile, Contigo Chile Mejor, Claro, ¿ya? que es la lista oficialista, digamos, ¿no? Que La lista claro, que es el de... oficialista. Mm, Pero él venía como independiente. Pero ahí cuando yo no les creo mucho, si son independientes o no. Ahí tengo que decirlo. Pero claro, sí ganó por un porcentaje alto. En Talagante votaron 55.000 personas, 26.000 votaron por él, ganó con el 54,91. sí, Pero sí. él es la continuación del alcalde que está ahora. ¿Ya? ¿Estará preparando camino al Parlamento, crees tú? Mira, no lo sé, porque por ejemplo Leiva después de que pasó el tema de los retiros, nunca más se vio en la calle, nunca más se vio en la feria. Ah, ya. Entonces, no Bueno, sé qué tan el tema de cargos en las notarías, importantes, sí, claro, no, claro, le pegó fuerte. No, Bio Bio le hizo una nota, pero lo hizo pebre, claro. sí. Y el segundo que ganó, y aquí yo te voy a contar algo que a mí me llamó la atención. Sebastián Rosa, uno le hablaba por redes sociales y te mandaba el plan que él tenía de Talagante, ¿ya? Ya. Y en sus redes también, cuál era el plan, decía qué era lo que quería hacer en, no sé, en la Ribera del Río, en ese campamento que está, qué sé yo, más seguridad, qué sé yo. Había una republicana que se llama Enimeri Irene Miller, que era del Partido Republicano, que sacó 34,92. A esa persona yo la traté de seguir por las redes sociales, nunca supe cuál era su plan. Mira, ¿Me importante cachai? eso. Entonces, y nunca supe cuál era el plan. Decía, vamos a recuperar Talagante. Pero era como el eslogan republicano, porque tú te topabas ahí en Peñaflor, vamos a recuperar Peñaflor. El L Maipo, vamos a recuperar el L Maipo. Solamente la vi en la plaza regalando banderas, pero no. A lo mejor ella hizo otras instancias donde hacía, qué sé yo, se juntaba en redes sociales y hablaba del plan que tenía, pero por redes sociales donde la mayoría nos informamos por ahí, sobre todo para las elecciones municipales, no, no había nada. Finalmente, yo hablé eh, por Instagram con Pat Charpentier, que es del Partido Republicano, y me decía, no, ella es súper buena, tenéis que darle la oportunidad. Yo decía, pero si, ¿cómo le va a dar la oportunidad si no sé qué es lo que está ofreciendo? Entonces, y hay un poco un tirón de oreja a los republicanos, porque los republicanos creen que por ser republicanos los van a elegir. Y no, Mm, pues, mm, tienen que presentar cuál es su plan. mínimo, mínimamente, mínimamente. Y había un tercer candidato que, bueno, Ah, que había un tercer también, candidato que era de apellido Luis Reyes, que él era independiente, sacó el 10%, sí, 4.837 votos. que no es malo por una primera candidatura, ¿eh? Él podría perfectamente generar un proceso en estos 4 años y ser pelea para la próxima. Y puede ser, y puede ser. Un 10% es un buen porcentaje como para preparar una futura candidatura. Oye, No hay que mirarlo tan a huevo. pasándonos de Comuna a Isla de Maipo, ¿Ya? donde Juan Pablo Lave, ahí sí que sacó harto, de 28.000 votos, sacó 17.500 votos, o sea, un 66,1%, versus Carlos Adasme, él fue alcalde antes en Isla de Maipo. Carlos Y Adame.
Ah, Carlos ya. Adame, y también estuvo involucrado en un tema de fraude. Y eran dos candidatos nomás en la Eran solo elección. dos candidatos. Juan Pablo Lave, muy amigo de Carlos Alegría. Ah, Muy ya sí, amigo, muy amigo. sí, claro, claro que sí. Claro que sí, po. Oye, ¿y de concejal, Eduardo? ¿Algo que te haya llamado la atención por Peñaflor? Que no, que perdiera tanto votación. Uno siempre considera que hay un voto duro, ¿no es cierto? Que es como de uno, que sea como sea, la gente va a votar por uno, digamos, ¿no es cierto? Pero Claro. fíjate que la altísima votación que lo llevó a tener la primera mayoría en la elección anterior, como fue la de José Casina, no se Mm. vio reflejada en esta vuelta. Oye, sí, ¿tú te acuerdas que a José Casina le hicimos una entrevista esa vez? Sí, pues, ¿Te sí, sí, acuerdas? entrevistamos a Casina, sí, Y sí. Y yo nosotros, le tras dije, bambalinas, yo le dije sí, a po. él, no me acuerdo si al aire o fuera de cámara, pero yo le dije, tú sabes que para esto, para poder entrar como concejal, tenía que tener una votación, pero monumental. Sí, me dijo, súper Sí, él bien. dijo sí, Oye, y fue primera mayoría en la sí. comuna, en la elección anterior. Y de ahí bajar al 3 al 4% casi, con 2.000 votos, eso a mí me llamó muchísimo la atención. Yo esperaba un poquito más de, fíjate que, de ese votante duro que tienen siempre los concejales sobre todo, porque el concejal anda mucho en la calle, se caracteriza por ir a la pelea, es como el que le pone el freno de mano al alcalde. ¿Eh? Exacto. Y otra cosa que me llamó la atención es que en Peñaflor entró un republicano al consejo. Eso te iba a decir, entre un republicano que es Claudia Rubio. Correcto, Claudia correcto. Rubio, y mira, en Peñaflor está, acá lo tengo, el amigo Cárcamo, José Cárcamo es nuestro amigo, el que tenía programa en la radio, ¿cierto? El que arrendaba el espacio, es el mismo, ¿cierto? El José Cárcamo. Sí, pues estuvo arrendando un Sí, espacio, pues, no sé si Cárcamo, digamos, pero el partido claro, político, era el Partido Comunista que, Cárcamo es comunista, claro. claro, Cárcamo del Partido Comunista, claro, que arrendaban Sí. un espacio en la radio que hablaban de las utopías del Partido Comunista, pero bueno. eh, hay un frente amplista que el Sebastián Contreras, Sí, que ya era concejal y que sigue siéndolo. salió un UDI que Eduardo Castro, Guillermo Donoso, que ya estaba Guillermo Donoso, entiendo, No, no, no. En esta vuelta anterior no estuvo no porque estuvo. tuvo que cumplir un dictamen, entiendo que de Contraloría, de imposibilidad de ocupar cargos públicos durante un periodo de tiempo, creo que eran 5 años. Ay, ahí cumplió y volvió. Se cumplió, se candidateó y volvió con una buena votación. Del PDG no salió nadie. No, Ahí nadie. mi amigo Hugo Vargas se estuvo candidateando. Sí, sí me encontré con Huguito y también lo entrevistamos en aquella ocasión. Y claro, él está ahí con todo su esfuerzo, pero Claro, no antes iba por la DC cuando estaba, como creo. Ahora se cambió de partido al es PDG. que una lista que lleva tres candidatos es una lista que corre el riesgo de sumar muy poco. Tenéis que tener Sí, un candidato muy fuerte sí. para que la lista sume. Y entonces eso lo perjudicó, creo yo. Hay uno que iba por el Partido Radical, que era independiente, que es Luis Contreras. Ahí está Ahí el. tienes el ejemplo, porque Luis Contreras, mira, po, entra al Consejo con un 1,75% de la Claro, votación, con pero, 959. pero la lista suma, po, porque llevaban 8 candidatos. Claro, pues y ahí dónde va. Sí, porque es bien enredado el cómo se elige el concejal, ¿ah? Sí, tiene su complicación, claro. Cristian Martín volvió. Cristian Martín es de seno, ¿cierto? Es de C, sí. Él es el hijo del Gigi Martín, Sí, claro. el que canta también. Exactamente. Siempre no, pero Cristian es muy querido por la gente. Cristian tiene la virtud de que tiene un corazón muy noble, es un cabro, oye, pero También lo ah, entrevistamos. Lo entrevistamos en un evento que hicimos una vez que tuvimos que ir a un tema del Día de la Mamá.
ser, Sí. claro, claro, ahí puede ser. Pero Cristian siempre está presente, por ejemplo, para el Día de las Madres, pero también para los bingos solidarios, para los eventos de ayuda de no sé qué. Siempre está, siempre está, siempre está, siempre quiere cantar, siempre se ofrece. Entonces, la gente le tiene mucho cariño. Y ojo, esto me consta porque tú sabes que yo animo harto eventos. Sí, po, sí, po. Cristian, cuando se presentaba a estos eventos, nunca se presentaba como el candidato a concejal o el concejal. Ah, Él siempre se presentaba con su nombre, con sus canciones, nunca hizo proselitismo en sus presentaciones. eso habla En muy ese, bien de él, en en el ese sentido de no sacar sentido, provecho de eso. correcto, en ese sentido, un cabro súper noble, fíjate. ¿Quién más? Cristian San Martín. A él lo entrevistamos, él no era el que... Perdón, Fernando Cristian San Martín. Martín. Fernando San No, po, Martín. Fernando San Martín, a él también lo Sí. entrevistamos. Él que Eh, trabajaba en el hospital. En el hospital, sí. Él trabaja en rayos en el hospital. Entiendo que él es, no me acuerdo si es TENS o técnico en enfermería o enfermero, pero por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa con Fernando. Y ahora qué se nos viene, segunda vuelta Sí, este sí, mes, po. segunda vuelta de gobernadores, porque Claudio Orrego eh, no alcanzó el 40% mínimo exigido para llegar directamente, digamos, como gobernador. Y bueno, en realidad nadie alcanzó ese porcentaje Exacto. y por lo tanto las dos primeras mayorías van a segunda vuelta, que son la familia Orrego po, Que es Pancho Rego y Claudio Rego. y Claudio Orrego, A ver, claro. Pancho Rego, una persona que eh, es de clase media. Él siempre, yo lo sigo, lo veo a él, no es que lo siga, lo veo en Sin Filtro, cuando veo Sin Filtro el programa este que dan en YouTube. Ah, claro. Entonces, por lo menos las ideas que tiene son bastante buenas en el sentido de que él quiere llegar a limpiar la política, porque él dice que es de una familia trabajadora, donde donde salió desde abajo, no salió de la élite política, entonces él dice que puede llegar a hacer mucho. Yo creo que es momento a lo mejor de darle paso a las nuevas generaciones. No sé si tú conocías a Francisco Rego. No, 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 no. O sea, también alguna vez lo he visto en ese programa, digamos, pero de conocerlo así, de saber de su historia, la verdad que no. O sea, yo la supe Claudio, porque la contaba en el programa, pero no. ah, Y aparte claro, de no. las de las de las de Lo las que, lo de que las sí camisas que usa, es bien- el que ocupa camisa Sí, como guayabera. sí, 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 sí. Es bien confrontacional este Sí, cabro él Pancho es, Orrego. es que por lo menos la idea es que Francisco Rego, Francisco Rego es DC. no, es Perdón, es RN, RN, es RN, RN, perdón, sí, RN. RN, sí. Eh, él, por lo menos la idea es que tiene son bastante aterrizadas, a diferencia de las utopías de otros sectores políticos. Y sabéis que, Eduardo, yo sé que en algún momento en el programa que teníamos en la radio lo dijimos, como que el centro se movió muy, muy para la izquierda. Y eso hace que nunca se pongan de acuerdo. Entonces lo que Exacto. necesitamos es que sea más centro esto para que lleguen a acuerdo, porque cuando se ponía a pelear a un partido comunista con un republicano, el día del níspero van a llegar a acuerdo. Al final No hay acuerdo, sí, lo que buscan totalmente. es hacerse zancadillas para que nada avance. Y si eso no avanza, nadie avanza, po. Exacto, ¿Cachai? Entonces, exacto. lo que necesitamos es que tengan acuerdos, que avancen, porque finalmente, si te dais cuenta, la política en los últimos años, entre la nueva política, entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y todos estos que están a la izquierda, es no se avanza en nada porque solamente sacan utopías de es que él lo hizo mal, es que él se equivocó, él se Mm, cayó, mira, 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 ¿cachai? Pero ¿y quién pierde? Nosotros, po, ¿cachai? sí. Nosotros perdemos porque nos siguen subiendo, nos siguen haciendo pedazos de impuestos, nos cuesta más la educación pública que dijeron que iba a estar mejor. Ahí está, po, Mm, mm, ¿cachai? Ahí está. mm. Dijeron educación para todos, ya, pues hay educación para todos, pero nunca pusieron la calidad en la educación, No, eso es secundario. ¿cachai, no?
Ese es Entonces, sí, oye, vamos a terminar con la tómbola. Ahora vamos a elegir nosotros. claro. Loco, así no funciona la cuestión. Mira, lo que uno espera de la clase política es que aquello que esté mal mejore y lo que está bien mejore también. El bienestar del ciudadano para que cada uno de nosotros tenga una mejor vida. Antes le llamaban el estado de bienestar, pero el estado de bienestar sale muy caro para el Estado. Y al Sí, final terminamos pagando impuestos que nos sacan de los calzoncillos, digamos, y el estado de bienestar tiene sus falencias también, po. Tiene sus sí, falencias yo, también. Si yo acá nunca. lo que uno espera es que si estoy enfermo me atienda un médico y me haga un diagnóstico preciso, adecuado. Si me tengo que operar, me pasen al pabellón en buenas condiciones, etcétera. Si quiero mandar a mi hijo a un determinado colegio, esté la posibilidad de hacerlo. En fin, si no estoy sin casa, tener la posibilidad de acceder a una vivienda claro, con ciertas condiciones, naturalmente, nadie espera un regalo. Así No, es. no, sí, hay gente que espera regalos, pero, pero los que tenemos la fortuna de sacarnos la cresta trabajando, no esperamos un regalo, pero sí que el Estado tenga cierta consideración y favorezca, ayude, y uno pone el resto, po. Y Exacto. así con todo, digamos, ¿no? Pero este estado que han querido inventar de que tiene que regalar todo, mentira, si la plata sale de alguna parte. Y aquí nos tienen a la clase media pagando contribuciones como loco, pagando Ah, impuestos específicos como loco, porque aquí salió el presidente que tenemos y nunca más se acordó del específico, nunca más se acordó de la calidad de la educación, nunca más se acordó de nada, po. Entonces, y eso trae como consecuencia lo que de alguna manera ha ido pasando. Bueno, son varios factores, ¿ah? Entre ellos, por ejemplo, qué sé yo, la inoperancia en algunos ministerios, qué sé sí, yo, la Carolina Toá, pucha, qué lástima, pero de pronto da palitos de ciego la Carolina Toá. es que No, increíble lo que está pasando. es una locura. En fin, las fundaciones, la Y, plata que se pierde. y Oye, eso, y, mira, y yo nadie se trabajo, acuerda, y yo nadie se acuerda qué pasó. trabajo, yo trabajo en una comuna, no voy a decir en cuál porque mi trabajo es municipal. Eh, Trabajo en una comuna en donde hace, qué sé yo, 8 años atrás, la Corporación de Educación y Salud funcionaba perfecto con 30 o 40 personas contratadas por la corporación. Hoy día son 110, 120 personas. Es decir, el Estado se transformó en una gallinita de los huevos de oro, en donde el que se queda sin pega, venga para acá, compadre, que yo le hago un cupo y ahí se está yendo la plata. Y no te voy a decir que las cosas mejoraron, ¿eh? No te voy a decir que las cosas están mejor. No, Entonces, en ningún caso. En ningún caso. Entonces, uno espera cierta honestidad de la clase política. absolutamente, po, Si no te la podís, absolutamente. no te la podís nomás, pues si nadie nace sabiendo, no todos servimos para lo mismo. Por qué vamos yo no sé si yo sería capaz de ser presidente de la República? ¿Para qué me voy a presentar de candidato? Bueno, aparte que voy a perder, pero ¿para qué? En una de esas gano y dejo la escoba. Imagínate. No, si Claro, uno porque es que pastelero con pasteles, no. tenéis que tener una preparación muy importante, tenéis que tener una preparación económica, cómo funciona la economía, no basta con ideologías, ¿cachai? Entonces, acá Y hubo mucha ideología. hemos sido testigos de ideología que se ha venido abajo, por ejemplo, con el caso Monsalve. Por ejemplo, hablando que se hablaban pseudo feminista, el gobierno pseudo feminista, A eso me ¿ya? refiero, justamente. Y sabéis que, y ahí es cuando uno se da cuenta que el feminismo funciona cuando es para un lado nomás. Cuando les conviene para el lado cuando no les conviene para el lado de ellos, lo ocultan. Exactamente. Pero hubiese sido. ¿Te imaginas, Eduardo, si ya, hagamos política ficción? Está Sebastián Piñera
en el que pasa en el gobierno anterior. Está Sebastián Piñera y a Sebastián Piñera le pasa esto al ministro del Interior. Pues No, estos salen a marchar y con sus cuestiones y dale y dale y dale, hasta acusación constitucional. al otro día presentan acusación ¿Cachai? constitucional. Entonces, acá no, acá esto cuestión se supo el martes, miércoles, el jueves, y porque la segunda lo destapó, saltó, si no, lo hubiesen tapado y lo hubiesen dejado piola, creo yo. Entonces, claro, uno ve esas cosas y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hablemos en serio, pues ¿le vamos a creer a la víctima o le vamos a creer cuando no afecte a mis amigos nomás? Exacto. Ese es el problema, sí, ese es el problema. Y el presidente, ¿te acuerdas que después de una conferencia de prensa, Ujú. que más encima retó a la asesora de prensa? A los asesores de prensa, sí. ¿Qué hubiese pasado en el mismo escenario? Piñera retando a la asesora de prensa. No, lo hacen pebre, Lo lo hacen hacen pebre, pebre, po, o lo cualquier hacen pebre, persona, ¿cachai? Que fuera del sector distinto al que piensan ellos. lo hacen Entonces, pebre, sí. y yo vi esa entrevista que duró 40 y tantos minutos y yo decía, ¿cómo nadie le dice que se quede callado? Mira, estamos a 5 de noviembre hoy día, ¿no? Sí, Y esto del caso Monsalve parte el 1 de septiembre, fíjate, cuando Monsalve precisamente se reúne con la presunta, vamos a decir presunta víctima, porque está en investigación, en el restaurante, en un restaurante del Costanera Center. Según una investigación, dicen que le acarició la mejilla e intentó besarla. ¿Qué te parece eso? Y ahí viene todo un proceso largo de silencio, de acusaciones, de denuncias, de que cuando de tenían que tratar, presentar, tratar acuérdate, de, tratar de acallar un poquito esto. acuérdate que el subsecretario Monsalve, ex subsecretario, el día lunes 20, cuando tenían que dar, 20 parece que fue de septiembre, cuando tenían que dar el punto de prensa sobre qué había pasado ese fin de semana y él no se presenta porque está empipado con el... Exacto. No, pero esto, mira, y esto tiene una segunda parte, que es por ahí por el 22 de septiembre. Estoy leyendo una cronología Sí, sí, más o menos como el 22 de septiembre. que hizo el medio escrito, el medio de internet Interferencia. Se tomaron el tiempo de hacer una cronología y dicen que el 22 de septiembre se reúnen a almorzar nuevamente en el ajice comístico, ¿no? Que es como el restaurante que quedó como en el inconsciente colectivo de la gente. Pero estos intentos habrían comenzado el 1 de septiembre. Y la invitación era para hablar de temas laborales, temas políticos, pero luego derivó en que tomaron un taxi hasta el Hotel Panamericano, ¿no es cierto? Y dentro del vehículo habría ocurrido un forcejeo, quiero ser enfático en esto, habría ocurrido un forcejeo en que la víctima intentó bajarse del auto sin éxito. La fiscalía maneja la tesis de que esta mujer habría solicitado al taxista que la llevara hasta su casa, pero el ex subsecretario insistió en que fueran hasta el hotel. Y de ahí en adelante la historia es ya conocida. Porque al día siguiente esta mujer se despierta en una habitación del hotel junto con Monsalve Así sin es. signos de haber sido violada. Heavy. Y de ahí, al día siguiente, el día 24, la víctima comenta esto con compañeros de trabajo, quienes le habrían alentado a la denuncia. Y la primera semana de octubre, CIPER reveló que durante esa primera semana de octubre la víctima mantuvo una reunión con Monsalve en que le manifestó que lo ocurrido hacía 2 días atrás fue sin consentimiento. Y trataron de decir que casi que en el restaurante le habían intoxicado, le habían dado... Exacto. Trataron de ensuciar tantas cosas, Eduardo. Sí, sí. Lo concreto es que Toa supo de esto y le informó al presidente, creo que no inmediatamente, no, 1 o 2 días después, no me acuerdo. Y el presidente también trató de hacer algunas cosas Que no correspondían. que no eran, porque si, o sea, la indicación para un funcionario público, ¿cuál es?
frente a una situación como esta, suspensión inmediata de su cargo para iniciar una investigación. Sin embargo, aquí se mandó a la PDI a revisar las cámaras, se mandó en un Y vehículo, creo que en un helicóptero institucional, exacto, a Concepción. al ex subsecretario hasta Concepción. En fin, una serie de Sí, irregularidades. ocuparon muchos, eh, ¿cómo se llama esto? Recursos públicos para beneficio propio. Entonces, y si lo hicieron con esto, ¿cuántas cosas han hecho que no hemos sabido? Sí, Con, con, no, por con los supuesto. impuestos que nos sacan, con lo que te decía, puta, con las contribuciones que nos están sacando, con los impuestos, con el específico, con... Piensa que todo lo que compramos, piensa que todo lo que ganamos nosotros en un mes, el 19% se va en IVA. Exacto. El otro porcentaje, hay otro porcentaje que se va en contribuciones, otro porcentaje que se va en impuestos específicos de la benzina, otro porcentaje que se van en los peajes, que también son impuestos camuflados. Por eso, ¿por qué crees tú que los políticos no están ni ahí con sacar los peajes o rebajar los peajes? Porque es plata que le llega gratis. Exactamente. ¿Y cuándo se hace público esto? El 17 de octubre. ¿Cachai, no? Entonces, El ¿cuánto tiempo lo tienen 17 de tapado? octubre se hace público a través de un artículo de prensa de La Segunda y horas después Monsalve presenta su renuncia. ¿Qué pasa si La Segunda no publica esto? ¿No, ¿Pasa piola? todavía sería subsecretario? ¿Mm? Porque lo mandaron cuando ya la ministra sabía y cuando el presidente Boric sabía, todavía lo tenían en el cargo. De hecho, lo mandaron a defender presupuesto al Congreso. Exacto, ¿Cachai? O sea, exactamente. Y al día siguiente de que esto se hace público, es decir, el día 18 de octubre, es cuando el presidente hace esa conferencia de prensa que duró que casi una hora. y que entiendo que, según lo que indicaba Radio Bio Bio, ahí el punto de prensa era el hablar del estallido social, de lo que había Mm, pasado. Sin mm. embargo, el presidente y los periodistas le hicieron el propio crisis social a él, porque le empezaron a preguntar de eso, de eso, de eso. Y cáchate que después, en el nuevo subsecretario del Interior, que era el de Justicia, Sí. él en un momento le preguntan algo y dice, por favor, preguntas de la pauta. ¿Sabías tú que las preguntas de la vocera de gobierno, de todo el gobierno, son preguntas pauteadas? Son pauteadas, sí, pues. Son pauteadas todas las Son preguntas. pauteadas, sí. Ya no es como antes que, y lo dijo la otra vez en la radio de Bio, antes podían y hacerle las preguntas que quisieran. Ahora no, Exacto. la pauta. La No, Vallejo. Vallejo, tratando de ser disimulada, le dice, esa la contesto yo. Y hace a un lado a la ministra del Interior, que es la vicepresidente de la República. La hace a un lado. O sea, faltó poco para que le empujara y le dijera, córrete de Eh, aquí, Mau. Córrete de acá. Ja. Bueno, entonces, Y by esa the la way, respondo yo. no tenía dedos para el piano. No, claramente, claramente, Dio claramente. 1000 votos. Don Eduardo, se nos acabó el tiempo. Así es, así es. Nos quedamos con lo que viene del caso Monsalve. Bueno, ahora también, días después del caso Monsalve, aparece la situación de Valdivia, del jugador de fútbol. Y ayer Lo de apareció Vidal, también en la lo de prensa Colo lo de Colo. Vidal. Lo de Colo Colo en realidad, porque era... Exactamente. Sí, habían otros jugadores de Colo-Colo. Entonces, ojo, ojo con eso, porque de pronto queda la sensación como que esto es tirar y abrazarse. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país, así están las cosas en nuestra comuna, así están las cosas en lo que fue Radio Simpatía. Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Hoy una maravilla poder compartir el micrófono contigo, poder Igual, compartir estas Eduardo. imágenes y esperamos seguir reuniéndonos los martes, ¿no es cierto? Me parece bien. Los Lo martes grabamos y lo publicamos el y día lo miércoles o día publicamos. jueves en nuestras redes sociales de la Radio Simpatía que todavía están ahí activas. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, la invitación para todos ustedes a que nos sigan, a que comenten con nosotros ya. Yo no conocía esta plataforma que Cristian me presenta, pero la gente puede interactuar con nosotros, ¿no? Puede enviar Yo creo que sí, yo creo que mensajes. sí. Hoy día como era piloto, Sí, pues, queríamos ver cómo salía. Pero sí claro, podemos interactuar y hacerlo live como lo hacíamos antes. exactamente. Ya está, Así pues. que
Un Buena abrazo, idea. Cristian, cuídate mucho. Un abrazo, Eduardo. Oye, buena salud y en un tiempo más, si Dios quiere, ninguno de los dos se va a ver en pantalla. Un abrazo, que tengan buena Que tarde. estés bien. Chao, chao. Chau.